Los titulares más importantes de la jornada. Este es el ranking de noticias en turno AM. Los tres titulares más importantes. La Comisión de Hacienda del Senado aprobó por 3 votos contra 2 el proyecto denominado Plan Quirós, o también por el Gobierno de Reconstrucción Nacional, permitiendo que la iniciativa avance a la sala. El gobierno valoró el resultado y aseguró que mantendrá el diálogo con la oposición para ampliar los consensos durante las próximas etapas de tramitación. El viceministro Claudio Alvarado destacó la disposición del titular de Hacienda, Jorge Quirós, para incorporar planteamientos de las distintas bancadas. En paralelo, la Cámara aprobó con 94 votos el proyecto que autoriza un endeudamiento adicional de $6.200 millones apoyado por el oficialismo, los libertarios, la DC y el Partido de la Gente. El respaldo de los 13 diputados del Partido de la Gente se confirmó por una reunión entre Quirós y Franco Parisi, donde abordaron finanzas públicas, salud, cobre y una posible paralización portuaria. ¿En qué anda el plan Quirós, Camilo Espinosa? Muchas cosas. Ayer se fue aprobado en... Uy, ando como grave. Anda como grave. Voz de enfermo. ¿Te has resfriado? Estuve, pero ya se supone que estaba bien. Parece pero que el próximo... es como yo estoy con pinta de caer, dale. No. Ya, votación ayer en la Comisión de Hacienda del Senado. Finalmente el proyecto pasa a este primer escollo. Como era de esperar, votaron a favor los 3 senadores de derecha que están ahí. Está Rodolfo Carter, Gatica y Macaya Udi, Carter, que es independiente de republicanos, pero representa ese mundo, y Gatica, que es RN. Y en contra votó el bloque PS, que está en esa instancia, que es Paulina Bodanovich y Daniela Chicardini, las 2 almas, dicen, del PS, en ese lugar, pero ambas unidas al menos en esta conversación. ¿Qué es lo que se viene para el plan Quirós en el Senado? Se espera que la próxima semana se llegue a votar a sala. Debiese pasar, sí, antes por la Comisión de Trabajo y Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Alta. Muchas novedades no hay respecto a esto. El proyecto, digamos, no tiene intenciones al menos de dar el brazo a torcer. Hay que ver si alcanzan los votos. Está muy complicado, al menos las matemáticas siguen dando un empate parcial. Hay que ver si el gobierno termina por convencer a algún parlamentario que se quiera sumar a esto, y seguramente esto va a implicar algún tipo de regalías, tal como lo hicieron con el PDG en la Cámara de Diputados. Hay cosas que están pasando en paralelo en esta conversación. Por ejemplo, la reunión que tuvieron ayer Parisi y Jorge Quirós. Se supieron algunos detalles. Me dio mucha risa un titular que me parece que puso el Dínamo, que puso la silenciosa reunión o la secreta reunión, algo así era que le pusieron a su nota, y de silenciosa nada, ¿sí? Se viene saliendo en la prensa del lunes, sí, que se van a juntar, que Parisi viajó especialmente a Chile para esto, además de hacer alguna suerte de gira de medios y responder a alguna entrevista. En esta sí, ahí está, la silenciosa reunión. Silenciosa, Parisi haciendo una reunión silenciosa. Esto está en todos lados. Sí. Ayer me da mucha risa porque después sale Parisi de la reunión. Inmediatamente tenemos declaraciones de Sandra Parisi. Muy silencioso. No, pues entonces está todo muy, muy cuadrado y calculado. Es muy evidente lo que está ocurriendo. Pero esta reunión ocurrió cerca de las 7:30 de la mañana en Teatino 120, donde está más encima en una sede institucional como el Ministerio de Hacienda fue la cita. Anteriormente se habían juntado el 7 de mayo. Y en esta conversación se abordó fundamentalmente el plan de endeudamiento que quiere tener Quirós. ¿Te acuerdas que lo comentamos hace un tiempo justamente a raíz del el informe fiscal de deuda fiscal que presentó Jorge Quirós con muchas críticas al ministro Grau, y que de hecho gatillaron lo que es la acusación constitucional contra el ministro Grau, ex ministro Grau? Hay una aspiración de deuda de $6.200 millones que quiere tener Jorge Quirós justamente para enfrentar esta situación, algo que si se hubiese planteado, no sé, en la administración anterior, el gobierno de Boric, hubiese sido un escándalo de proporciones, pero ahora parece que está dando un poco lo mismo, que el gobierno vaya por más deuda y al parecer Franco Parisi esté a favor de esto, y por lo tanto el PDG también estaría presto
a votar este endeudamiento del Estado por lo que es paradójico, no deja de ser paradójico porque finalmente Jorge Quirós es alguien que se queja mucho de la deuda fiscal, pero lo que va a ocurrir con su administración va a ser aumentar la deuda fiscal. Entonces, es importante cómo estos movimientos también van dando cuenta de la estrategia y las aspiraciones y el legado que puede dejar este gobierno en economía. Está muy en veremos esta conversación que va generando discusión, va generando conversación. Lo comentábamos ayer, una posible acusación constitucional contra Jorge Quirós, algo que han puesto sobre la mesa desde el Partido Socialista y el Partido Comunista, a modo casi uno podría decir de vendetta de lo que está ocurriendo con el exministro Grau. Pero más allá de vendetta es porque siente un precedente. Patricio Zapata hablaba el otro día de que lanzar una acusación constitucional y aprobarla puede tener un efecto bomba atómica, es decir, no tiene vuelta atrás. Claro. Entonces, cuando tú marcas el precedente de que puedes presentar una acusación constitucional, acusar constitucionalmente a un ministro, un exministro de Estado, que es el caso del ministro Grau, justamente por errores de cifras, errores de proyecciones, que es una cuestión natural en economía. Si las promesas de Jorge Quirós, que ya no se están cumpliendo, de hecho ayer salió el informe Claro, el día de mañana IPOM, puede ser él. y el crecimiento va a estar por debajo del 2%, de algo que ya está prácticamente cimentado, que el gobierno de Carlos va a crecer a lo que prometía. Ellos tienen una meta de crecer al 4%. Si no lo logran en los 4 años, esto puede dar pie a una acusación constitucional. Y mucho ojo, porque ayer, por ejemplo, veía un podcast en donde muy tranquilamente decían esto de que pero no sé qué está pensando el Partido Comunista y el Partido Socialista si no tienen los votos para aprobar una acusación constitucional. Ahora no tienen los votos. Pero cuando estas promesas estén incumplidas en un año, a fin de año, Te cambia el escenario. en principios del próximo año, el escenario es distinto, la tortilla se empieza a dar vuelta. Entonces, No, es pernicioso para el sistema. es una carta, la carta de una acusación constitucional contra Jorge Quirós es una carta paciente, no es una carta que se pretenda jugar ahora, pero está sobre la mesa porque en el fondo da cuenta de que mucho ojo con los movimientos que puedan hacerse con esta acusación constitucional. Hoy día, por ejemplo, ayer escuchaba hoy día en la mañana lo escuché porque no tuve tiempo ayer, pero en la jungla estaba muy crítico también con la acusación constitucional. Y no es como que sean necesariamente panelistas de centro izquierda los que están ahí, ¿no? Entonces es bien llamativo. Había una suerte de reemplazo de Gonzalo Miller hablando en contra de esta acusación constitucional y su polémica. Son las 9:31 y me indican de que hay un problema de audio en este momento. No, yo no escucho en mi transmisión, pero si pueden... ahora sí, se pasó el efecto. Les queremos pedir paciencia. Repitamos lo último que dijiste, Camilo, por favor, si podemos, el público que está atento. Y te pido disculpas porque hubo un problema técnico. No, tranquilo. Lo pernicioso que es comenzar con esta oleada de acusaciones. Claro, que marca un precedente, muy bien lo graficaba Patricio Zapata, esto de que una acusación constitucional tiene un efecto bomba atómica, es decir, una vez lanzada ya no tiene vuelta atrás. Es como... Sí. Es un arma que puede ser catastrófica y puede generar un efecto dominó. ¿Te acuerdas de ese miedo que existía en la Guerra Fría de un desastre nuclear? Justamente porque uno se le ocurre lanzar una y después viene el otro y queda algo así puede empezar a ocurrir y empezar a votar ministros de Hacienda porque no están cumpliendo con cifras, proyecciones que en economía siempre han ocurrido. Así que nada, ahí escucharon un triple rey del facto que ahora se acaba de quedar en espectacular sonido. Puesto número 2 en esta mañana. La cumbre del G7 en Francia estuvo marcado por la firma electrónica del acuerdo entre Estados Unidos e Irán, pero también por cruces políticos, bromas y escenas informales entre los líderes occidentales. Donald Trump volvió a ocupar el centro de la atención con comentarios sobre su liderazgo, volvió a hablar de Groenlandia y celebró su show en la UFC. Los micrófonos abiertos mostraron diplomacia menos solemne con fútbol, regalos, comentarios personales y gestos espontáneos. Pero lo más áspero ocurrió tras la condena de Eduardo Bolsonaro, cuando Trump calificó a Brasil de políticamente peligroso y Lula le pidió no intervenir en la elección de octubre. En otro episodio llamativo,
el mandatario brasileño afirmó que nunca fue de izquierda y sostuvo que el mundo avance hacia el centro político. La cumbre dejó así una combinación de discusiones estratégicas, tensiones bilaterales y escenas anecdóticas que expusieron las relaciones entre los líderes del bloque. Oye, está causando estragos los micrófonos abiertos en el G7, algo que algunos dicen, no, si esto no pasa en Europa, pasa en todas partes. Y ayer se comentaban, por ejemplo, conversaciones de Giorgia Meloni en la que le reconocía a otros líderes mundiales que había dejado de fumar. Y decía, no, necesitaba un café como, digamos, para suplir la ansiedad que genera el cigarrillo. Y son conversaciones que se están conversando y que todo el mundo está expectante a lo que ocurre en este G7. Pero lo más llamativo es que ayer justamente estaba conversando Lula da Silva con Merz, que es el primer ministro alemán, y estaba también alguien del FMI, creo que era su directora, no me acuerdo bien. Hay un video, José, no sé si lo tienes ahí a mano, si quieres te lo puedo mandar, que muestra el momento en donde no se cacha mucho, porque como te digo, son conversaciones de micrófonos abiertos en este como... Mira, te voy a mandar la nota, José, no sé si es que no lo tienes. Dentro de la nota está el video, está con subtítulos, sí, en portugués. Así que los amigos que estén o que hablen portugués, pero podríamos verlo mientras comentamos lo que se dice. Ahí está, ese es, justamente ese es. Ahí está Lula da Silva de espaldas. Está y hay más gente escuchando también lo que dice Lula. Claro. Y hay varios que hablan y están hablando del triunfo de los últimos triunfos que ha tenido el Partido Republicano en Estados Unidos. Esto, como te digo, es posterior a las reuniones oficiales y qué sé yo. Y Lula empieza a decir que el mundo va más bien, el mundo no es de izquierda, no es de derecha, va más bien por el camino del medio. Esa es la frase que lanza Lula, y de repente se lanza esto de que yo nunca fui de izquierda. Ahí está. Lula, yo nunca fui izquierdista. Yo nunca fui izquierdista. Dice Lula Silva. Y empieza a decir que no es trosco. No, es que empieza a profundizar un poco en su historia personal. Empieza a contarle al resto. Él dice que él fue un líder sindical. Con una bellísima relación con el sindicalismo alemán. Con el sindicalismo alemán, con el sindicalismo italiano. Recordemos que en el sindicalismo alemán también opera algo así como una suerte de verticalismo. Los sindicatos son prácticamente parte de las empresas. Si uno empieza a ver grandes empresas, no sé, Mercedes-Benz, un caso muy estudiado. De hecho, ¿tú sabías que Diego Chalper, su tesis que tiene de Alemania, porque él estudió en Alemania, es en torno justamente al sindicalismo? Uno diría que lo diría un derechista, digamos, analizando el sindicalismo alemán, y es justamente por estas características que tiene el sindicalismo alemán, que es más bien, digamos, integrista, forma parte de empresas, son sindicatos que uno podría calificar que no necesariamente responden a una ideología más de izquierda, que es lo natural en organizaciones de trabajadores. Entonces, Lula da Silva más o menos quiere decir que claro, ahí empieza también a profundizar que tiene buena relación también con la UGT de España. Entonces, dar cuenta de que su sentido de la política, incluso desde que era líder sindical, es alguien que escucha, que dialoga, que escucha todas las voces, pero que ha generado mucho ruido justamente porque en el fondo Lula da Silva igual se ve como un referente para la izquierda. de la izquierda del mundo, claro, como de las socialdemocracias, forma parte de ese ethos. Ahora, esta frase de Lula, que queda en la anécdota, queda en esto como del micrófono abierto, y por ahí seguramente va a generar discusión y conversación al interior de la izquierda, está enmarcada porque justamente el día de ayer la pugna Lula y Trump tuvo mucho ruido, generó mucho ruido justamente porque Trump criticó lo que comentábamos ayer, que Eduardo Bolsonaro fue condenado a 4 años de cárcel por esto de que llamó a Estados Unidos a subirle los aranceles a su propio país. Entonces hay un cuestionamiento abierto. Lula le pidió que no interfiera en la soberanía de otros países, en la soberanía democrática, que las elecciones en Brasil son una cuestión
que hay que cuidar, que son complicadas y que también las elecciones en Estados Unidos son complicadas y que no es algo donde él vaya a meter su nariz, que es algo donde se vaya a inmiscuir Lula da Silva, que son las elecciones de medio término que van a ocurrir en Estados Unidos también en el segundo semestre. Así que hay una... fue tema, digamos, Lula versus Trump en el G7. Y también fue tema, y probablemente el tema más importante de lo que ocurrió en el G7, lo que sucedió con el acuerdo, estos 14 puntos de paz entre Estados Unidos e Irán, que van con una frase que adjuntó Donald Trump mientras firmaba el acuerdo, de que si Irán no cumple esto, van a volver a bombardear. Vamos a bombardear otra vez. De hecho, eso lo dijo de manera textual. Entonces, ¿qué implica este acuerdo? Lo hemos comentado estos días, pero nos vale la pena recordarlo. Fundamentalmente la apertura del comercio en el estrecho de Hormuz por parte de Estados Unidos e Irán. También va a haber un fondo, un dinero que se va a destinar justamente a la reconstrucción. Y también hay una promesa de Irán de no construir armas nucleares de uranio refinado, ¿cierto? Es algo que va a tener supervisión de la ONU, al menos Irán se prestó para aquello. Y muchos analistas, yo estaba leyendo mucho análisis, ahí en el The Guardian vienen algunos análisis bien interesantes, también en el Times, esto de que en rigor no es un acuerdo de paz, sino más bien una tregua que al menos va a permitir reanudar las negociaciones y mantener ejes de conversación durante un tiempo hasta que sea una paz definitiva. ¿Por qué en el fondo no es una paz definitiva, dicen algunos? Justamente por el desacuerdo que tiene Israel, que está tensionando a la zona y que mantiene la ocupación del Líbano. Y recordemos, el Líbano es un país, sobre todo la zona sur, que es la parte ocupada por Israel, es aliada de... recordemos, Hezbollah es aliado del régimen iraní, así que hay algo ahí que una tensión que se va a mantener latente. Es una tregua que en general el mundo espera que perdure, pero que tiene un equilibrio frágil, algo que se puede romper, quebrar en cualquier momento. Y por último, decir también que en general los conflictos en el mundo han sido parte de la conversación del G7 y entre ellos también lo que ocurre entre Rusia y Ucrania. Anoche hubo nuevamente un ataque a una refinería que está a 17 kilómetros de Moscú, una refinería de petróleo por parte de Ucrania. Al parecer los daños fueron cuantiosos, se veía bastante humo, al menos en las imágenes que se podían apreciar. Esto es noticia más bien de última hora, fue algo que ocurrió anoche y se está, digamos, estudiando a ver cómo sigue este conflicto, un conflicto que ha sido de los que más se ha extendido dentro de Europa, lo que tiene bastante preocupado a los distintos países. Actualización del G7, puesto número 1 esta mañana. Y en el puesto número 1, sin volumen, Felipe, porque este tema es grave, preocupante y vamos tomando el tiempo. El presidente José Antonio Kast convocó a representantes de los 3 poderes del Estado y organismos autónomos a una reunión en La Moneda para abordar el ingreso irregular de niños y adolescentes haitianos, cuestión que hemos conversado acá en el estudio hace pocos minutos. La cita busca coordinar la identificación y localización de los menores, establecer su situación actual y reunir antecedentes sobre posibles vulneraciones de derechos, errores administrativos o delitos. El gobierno anunció además una fuerza de tarea especial bajo coordinación de la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf. La investigación sumó antecedentes sobre documentos migratorios flexibilizados, vuelos charter sin trazabilidad completa y menores trasladados entre aeronaves durante escalas no previstas. UNICEF pidió esclarecer con máxima celeridad el paradero de los menores y los mecanismos utilizados por el Estado para protegerlos, que son 2 debates. Sí, a ver, está complejo el tema. Anoche hubo una reunión de urgencia, una reunión de gabinete. El presidente Kast, en general fue todo bien administrado por el ministro del Interior, Alvarado, a quien vemos en pantalla, que salió también a dar una conferencia pública. No sé si tenemos video de algunas declaraciones del ministro Alvarado, sería bueno escucharlo, pero en lo grueso él designa finalmente a la ministra Wolf como encargada de la ministra Wolf. Recordemos que es la ministra de Desarrollo Social y Familia de este gobierno y que va a ser la encargada, digamos, de encontrar
a estos cerca de 300. Se habla, algunos medios están tratando de poner esto de que son eh, más de 200 niños, pero la cifra al menos que tenía el informe de Contraloría habla de 333 niños, cuyo destino no se conoce, y al menos una cifra oficial fuera de esa no hemos tenido hasta ahora. Así que es algo que está por verse. Hay harto recoveco político, pero en lo grueso, por ejemplo, una de las cosas que dijo Alvarado ayer también era que su intención de momento no era la búsqueda de responsabilidades, ni hacer cargo, ni entrar, digamos, tal vez en una pelea chica política, aunque es un conflicto que sí o sí eso se va a desatar en algún momento, sino que es algo que los niños primero. Claro. Entonces van a poner toda la fuerza del Estado en esto. Escuchemos un poco a Alvarado y de ahí hablamos de algo que tiene que ver con el presidente Kast. Queremos manifestar, señalar que el señor presidente de la República nos instruyó a actuar con la máxima urgencia para abordar las irregularidades, errores y potenciales delitos en el contexto de la entrada masiva y descontrolada de niños haitianos a Chile en los últimos años. Como es de público conocimiento, el señor director del Servicio de Migraciones presentó una denuncia penal y junto al subsecretario del Interior han realizado diversas acciones para hacer frente a las graves denuncias sobre esta materia. Detrás de cada antecedente hay un niño o una niña, y esa es nuestra primera y máxima preocupación. Por lo que para reforzar ese trabajo, el gobierno ha decidido convocar a distintos ministerios y servicios y asimismo invitar a las policías para comenzar un trabajo coordinado, interinstitucional, que nos permita reunir con rigor y seriedad toda la información disponible y ordenar la acción del Estado frente a los vacíos de información que han sido detectados. La coordinación de este trabajo quedará a cargo de la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf, quien articulará los esfuerzos de los distintos ministerios y servicios, y asimismo se creará una fuerza de tarea específica para apoyar la labor del director del Servicio de Migraciones y de esta forma nos permita identificar, ubicar y consolidar la información que sirva para determinar sin demora si hay niños haitianos cuyos derechos hayan sido vulnerados o cuyo paradero se desconozca. El Estado de Chile tiene un deber con cada uno de esos niños y lo vamos a cumplir. No vamos a descansar hasta tener certeza sobre el paradero y el bienestar de cada uno. Lo importante hoy son los niños y no las responsabilidades administrativas o políticas. Además, y antes de finalizar, quiero aprovechar de anunciar que Su Excelencia, el Presidente de la República, ha convocado para mañana a las 8 horas a una reunión para tratar esta materia a distintas autoridades del Estado, incluyendo a la Corte Suprema, al Congreso Nacional, al Ministerio Público y a la Contraloría. Además de ministerios que pueden apoyar y aportar información y de esta forma analizar los antecedentes y establecer una coordinación interinstitucional que permita abordar adecuadamente esta urgencia. Muchas gracias. Ahí está el ministro Alvarado anoche en su primera, digamos, alocución respecto a este tema. El presidente Kast, y esto es muy importante, ayer también a las 8 de la mañana llamó a distintos poderes del Estado. Se reunieron en La Moneda. ¿Ya? Estaban el fiscal nacional,
la Contralora Dorothy Pérez, el director de la PDI, Eduardo Serna, está con una necesidad de búsqueda de unificar, digamos, a todos los poderes del Estado y al menos, sobre todo aquellos que puedan ser útiles. Por eso la idea es tener como pivote una base de datos que es importante, que es la base de datos del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en el cual justamente pueden rastrear problemas de niños haitianos que estén, por ejemplo, sin algún, no sé, tutor o que estén, digamos, en alguna situación de orfandad que se pueda, digamos, localizar por esa vía. Pero también es muy importante las labores, sobre todo las pesquisas que pueda realizar la PDI, la información que tiene hasta ahora la Contralora Dorothy Pérez y las instrucciones que se puedan hacer desde la Fiscalía Nacional que encabeza Ángel Valencia. Entonces, este es un tema importante. Yo te diría que es la primera crisis de magnitud que va a tener que enfrentar esta administración, pero ya empezó, digamos, también a moverse el mundo del Parlamento, el mundo del Congreso. Ahí está la cita en la reunión en donde también estaba la presidenta del Senado, la presidenta de la Corte Suprema, en general, todos los poderes. No veo a Alessandri, pero debiera estar ahí, presidente de la Cámara de Diputados, o al menos su vicepresidente, justamente para ver cómo se realizan coordinaciones a nivel de Estado para localizar a estos menores. Las tesis siguen en la incertidumbre, de momento no se conocen antecedentes, pero decía muy bien en la mañana Patricia, está Camaño, no está Alessandri, perfecto, Camaño al lado de la presidenta del Senado que se ve ahí en pantalla. Te comentaba que, bueno, ha empezado en el Parlamento de todas maneras también intenciones por buscar desde el mundo político qué hacer. ¿Por qué? Porque en el fondo, y lo explicaba bien en la mañana Patricia Muñoz, buena parte de este conflicto tiene que ver con el proceso de reunificación familiar establecido por ley. Claro. Y lo que sabemos hasta ahora es que este instrumento se mal utilizó justamente por 12 personas adultas, que son los que han ido repitiéndose en estos vuelos charter que trajeron menores de edad haitianos y que no tenían ningún parentesco consanguíneo con estas personas. Haciendo una búsqueda más allá, por ejemplo en TikTok se han ido viralizando mucho una suerte de agencias falsas que hablan en creolé, llamando también. Sí, que eso hay mucha atención porque hay en redes mucha búsqueda sociales de eso. Y con números chilenos. Hay algo ahí, yo creo que en redes sociales también se pueden rastrear algunas cosas porque la gente se ha encontrado con eso y lo ha empezado a viralizar. Entonces empiezan a aparecer ese tipo de antecedentes. Llama la atención. Y desde el punto de vista político se quiere también ver qué pasó con la flexibilización de esas normas en las que aparentemente estaría involucrado el actual jefe de migraciones, Frank Sauerbaum, que en su pasado como parlamentario tuvo un rol votando alguna de estas cosas. Era al menos lo que denunció esta mañana el ex jefe de migraciones, Luis Taller, que estuvo en T13 Radio. Escuchémoslo y lo comentamos a la vuelta. A ver, esto fue lo que declaró y que además estuvo presente en EMOL con un titular que está en esta hora. Dice, caso neoyorquiano, Taller apunta a debate exagerado e hipocresía de Sauerbaum. Estamos mirando en este momento el ex jefe de migración ahondó la flexibilización de ingreso de ciudadanos de Haití durante su gestión. El ex director del Servicio Nacional de Migraciones, CEMIG, Luis Eduardo Taller, apuntó a un debate irracional por el presunto tráfico de niños haitianos al país y apuntó contra la autoridad del servicio principal, Frank Sauerbaum, en conversación con T13 Radio. Escuchemos. Poniendo una cierta estridencia excesiva respecto de un asunto gravísimo, que hay investigaciones en curso. En julio del 2023, la Cámara de Diputados, con votaciones transversales, aprueba una resolución, julio del 2023, una resolución solicitando al Servicio de Migraciones flexibilizar los criterios de las visas de los haitianos. En julio del 2023. Nosotros, eso, claro, no es un documento vinculante, por lo tanto nosotros no lo aplicamos. Nosotros lo que hacemos es, en base a los antecedentes que tenemos en 2024,
del cierre del consulado en Haití, evaluar, eximir de ese trámite de la legalización, insisto, no del documento, ¿ya? Por un tiempo, bajo el supuesto y la confianza plena de que la capacidad del Servicio de Migraciones para detectar documentos fraudulentos y la responsabilidad para hacerlo es una capacidad que está presente. Yo creo que es importante también, Iván, a propósito de la hipocresía, ¿ya? A propósito de la hipocresía, creo que es importante señalar que en la votación de esa resolución de la Cámara de Diputados del 10 de julio del 2023 fue una votación transversal donde están los votos, por ejemplo, de la bancada de Renovación Nacional con el entonces diputado Frank Sauerbaum ahí. Entonces yo pediría ponderación en las declaraciones, ¿ya? Pediría seriedad y racionalidad en el debate público también. Ya, ese famoso acuerdo de la Cámara de Diputados, como dice usted, no es vinculante, parece que tampoco era urgente, la decisión del memorándum es prácticamente un año después, y lo que no se entiende realmente es que usted tenía preocupación por los aviones, preocupación porque había gente que estaba pagando esos aviones para trasladar personas, preocupación porque en esos aviones venían muchos niños con pocos adultos a cargo, y aún así flexibilizó las normas. ¿Por qué? Si había sospechas de que algo podía estar pasando y no había denuncias respecto de eventualmente de los niños precisamente que estaban siendo objeto de estos viajes, digamos, ¿no? A ver, Iván, es que separemos bien las cosas y los ámbitos de acción. Una cuestión son los documentos que recibe el Servicio Nacional de Migraciones, ¿ya? Que tiene la capacidad y cumple la función de chequear esos documentos, de verificarlos, ¿ya? Y en el caso de que sean fraudulentos, denunciarlos, ¿ya? Esa situación, el año 2024, no era patente. Distinto es la situación de los vuelos, ¿ya? Y el incumplimiento de las normativas de embarque de las personas y los niños que venían a cargo de pocos adultos, sin los chequeos correspondientes en el lugar de origen y en situaciones que desde nuestro punto de vista podían constituir vulneraciones no solo a los derechos fundamentales, sino que también de esos niños, sino también podían constituir eventualmente algún tipo de delito. Entonces, una cosa es el viaje. T13 Radio detallando este asunto. Sí, ahí es muy interesante respecto al rol que cumplió Frank Sauerbaum en el pasado, porque que ha sido tal vez la cara más estridente de este gobierno en esta búsqueda, contrastando evidentemente con el resto de las políticas que se están tomando y la posición que yo creo que hay que tener en esta situación. Así que nada, vamos a estar evidentemente dándole seguimiento a este tema que mantiene con mucha preocupación en general a toda la sociedad. Y tenemos un par de alertas. Sí, ahora. tenemos a las 8:56 una alerta de último momento acá en turno. Atención, por favor, porque en los títulos principales hasta ahora aparece lo siguiente. Ministro Arauz sufrió robo avaluado en 6 millones de pesos en uno de sus predios en Niquén. La policía investigadora de robos indaga un ilícito del que fue víctima el ministro de Seguridad. Sí, Martín Arauz en uno de sus predios ubicados en Niquén. Esto ocurrió el 25 de mayo y está esta información alerta en Biobío. Ministro Arauz sufrió un robo valuado en 6 millones de pesos en uno de sus predios en Niquén. Con información de la Fiscalía, el delito se registró el pasado 25 de mayo y las pérdidas fueron evaluadas en 6 millones de pesos. 6 días después de que asumiera como ministro de Seguridad habría ocurrido este ilícito. Se conoce recién ahora, es algo que está saliendo en distintos medios. Lo estamos viendo ahí en turno, ya está en nuestra cuenta de Instagram @turnoenvivo. No se registran de momento personas detenidas por este ilícito. Niquén, que aparece en el documental de San Carlos de la Longaniza. Sí, aparece. Es una de las ciudades vecinas que también tuvo participación en la región del Ñuble, es esto, donde justamente Martín Arauz fue intendente. Recordemos que es su origen, es su zona de nacimiento, y es algo que hoy día está investigando la PDI. Este tipo de robo habló
el ministro Rau, efectivamente tengo una propiedad de una empresa agrícola que ha sido víctima de robos en los años anteriores como muchos chilenos y por eso comparto y he vivido en carne propia la inseguridad en la que está nuestro país. Tenemos que seguir trabajando para recuperar esa tranquilidad, la que no solamente se ha afectado en la zona urbana, en la macrozona sur o en la zona norte en la que hemos estado, sino que también en ese mundo rural que muy bien conozco.